Buenas, buenas. Siempre será un gusto vernos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Pablo, en la carta, una de las cartas que escribe desde la prisión a sus hermanos en la iglesia de Colosas, le hace en la parte final por lo menos dos exhortaciones. Después de haber hecho una serie de enseñanzas de aplicación a la vida práctica, familiar, a los esposos, a las esposas, a los hijos, etc. Él hace dos exhortaciones especiales para que los creyentes de Colosas tuvieran en cuenta. Una tiene que ver con la oración, la otra tiene que ver con el testimonio que ellos deben dar. Hoy nos vamos a concentrar en la primera, en la oración. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Vamos a leerlo, por favor. Perseverad en la oración, les dice Pablo, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Cuando Pablo habla en este contexto de la oración, lo hace en el marco del equilibrio, tengo que decir eso, de la sobriedad. ¿Eso qué significa? Pablo no deja la oración como una actividad o como una disciplina aislada. En muchos otros pasajes y en el contexto paulino, Pablo también habla de la importancia de la palabra de Dios y la importancia de meditar en la palabra de Dios y la posibilidad que hay de encontrar en la palabra de Dios el consejo para alcanzar la sabiduría que viene de Dios. Así es que la disciplina de la oración está, ojalá, en equilibrio con la palabra de Dios, con la lectura y con la meditación de la palabra. Ahora, ¿por qué hago este tipo de aclaración? Porque es la única forma de experimentar diálogo con Dios. Hablar de oración, pero también hablar de la palabra de Dios. Por medio de su palabra, Dios nos habla, se comunica con nosotros y devela de alguna manera su voluntad. Por medio de la oración, yo me expreso delante de Dios. El estudio y la exploración bíblica sin oración no pasaría de ser un árido ejercicio académico, así dirían algunos. De la misma manera, la oración, sin la meditación en la palabra de Dios, puede ser solo una forma de desahogarnos, digamos, emocionalmente. En resumen, mire, si la palabra sin la oración o la oración sin la palabra no es más que un monólogo, no sería más que un monólogo. Teniendo en cuenta estos aspectos, o vamos a considerar el tema de la oración, que es lo que nos ocupa en este pasaje. Y la oración como una parte integral de ese diálogo, el diálogo que Dios quiere que mantengamos plenamente con Él. La oración, según Pablo, en este pasaje lo expresa, diría, debe ser, por lo menos, debe tener tres elementos. Perseverancia, o sea, la oración debe ser perseverante. La oración debe tener un alto contenido de gratitud. Y la oración debe ser hecha, digamos, pensando en las demás personas, no solo en nosotros mismos. Así lo dice versículo 2. Dice, mire, perseveren en la oración, velen en ella con acción de gracias. Y en el versículo 3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra las puertas de la palabra a fin de dar a conocer, etc. Tres elementos al menos señala Pablo. Primero, en cuanto a la perseverancia, nada tiene que ver la perseverancia con convertir la oración en una especie de medio para presionar a Dios para lograr lo que yo deseo. Eso no es perseverancia.
Pablo habla más bien de una actitud para mantenerse firme. Eso sí es perseverancia. Mantenerse constante, sin decaer, sin rendirse, cualquiera que sea la circunstancia. La perseverancia tiene que ver con dedicación, lo cual no significa ni garantiza de ninguna manera que las cosas van a salir como a mí me parece o como yo lo deseo, porque en el proceso de la oración perseverante, Dios se encargará de ayudarnos a resolver algunas dudas respecto a la petición que estamos elevando a Dios. Por ejemplo, ¿estoy orando según la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. ¿Tendrá algún propósito mayor Dios por medio de esta situación que atravieso? Otra pregunta. ¿Cómo es exaltado Cristo? ¿De qué manera se glorificará su nombre? Esa es otra pregunta. Muchas preguntas más. Lo cierto es que perseverando en la oración, habremos de comprender mucho mejor las decisiones de Dios. Él va a responder a su tiempo, según su santa y su perfecta voluntad. El segundo elemento del cual habla Pablo en este pasaje es el elemento o la idea de que debemos tener, o la oración debe tener, un alto contenido de gratitud. Que la oración del creyente debe ser acompañada con gratitud. Doy gracias a Dios por todo, diría Pablo, cualquiera que sea mi situación. ¿Cuánta sabiduría hay en esas palabras? Qué importante aprender a dar gracias a Dios en la escasez o en la abundancia, en la salud o en la enfermedad. Esta es una de las más grandes evidencias de madurez cristiana. Mire, el apóstol, y permítame citarlo en Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 14. El apóstol va a dar una evidencia a la luz de este pasaje de lo que significa esa madurez cristiana. Dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Está hablando del encarcelamiento. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Nos deja ver la madurez propia del apóstol. Mire, la realidad es que este aspecto es muy difícil de lograr. Uno no escucha muchas oraciones que digan: gracias a Dios por esta enfermedad o por esta falta de trabajo que estoy padeciendo, o por la escasez que estamos pasando en casa. Ese no es el tipo de oración que uno escucha. Primero, porque no es fácil. Eso ya es un hecho. Pero también porque no hemos comprendido que Dios es soberano y que Él ha prometido que todo lo que sucede a los hijos de Dios nos ayuda para bien. Aún en medio de las dificultades hay bendición. Es muy difícil ver la bendición en medio de las dificultades, pero ahí está. Si no logramos ser agradecidos cuando todo está bien, cuán difícil puede resultar ser agradecidos cuando todo está mal. Por último, el apóstol Pablo recuerda a sus lectores la importancia de la intercesión. La importancia de la intercesión, de pensar en los demás. Cuando oramos al Padre, Pablo diría: oren por mí, eso dijo, para que pueda hacer mi tarea y hacerla bien. Pablo es buen ejemplo. Siendo el apóstol, se dirige a sus hermanos buscando apoyo en oración. Y de paso, enseñando que es una necesidad que todos tenemos. Y también es una obligación que todos tenemos de orar los unos por los otros,
más allá de las diferentes posiciones que podamos tener en el proyecto de Dios. Entonces recuerden, hermanos, Dios quiere, a la luz de este pasaje, que entendamos que debemos perseverar, que debemos, con la ayuda de Dios, ser agradecidos en cualquier circunstancia y que además pensemos en los demás.